La mansión de Richard Davenport en Los Ángeles era menos un hogar y más un monumento al éxito frío e impersonal. Erigida con vidrio, acero y hormigón pulido, cada superficie reflejaba una imagen distorsionada del lujo, pero ninguna guardaba el calor de un recuerdo feliz. El silencio en los vastos pasillos era una entidad viva, rota solo por el eco de un llanto infantil, un sonido que las paredes parecían incapaces de absorber. Era un palacio de opulencia, pero su alma estaba vacía, un espejo de la propia existencia de su dueño. Las ventanas panorámicas exhibían una ciudad vibrante e indiferente, un mundo que Richard había conquistado, pero que no ofrecía consuelo para el vacío que lo consumía por dentro, un vacío que ni toda su fortuna lograba llenar. En el epicentro de este imperio de soledad estaba el propio Richard, un magnate de la tecnología cuya genialidad para los negocios contrastaba brutalmente con su ineptitud para las relaciones humanas. Viudo y amargado, vestía su arrogancia como una armadura, convencido de que el dinero era el lenguaje universal para la solución de todos los problemas. Se movía por la casa con una rigidez controladora, el ceño perpetuamente fruncido, los ojos cansados fijos en pantallas que le mostraban el rendimiento de sus acciones, pero nunca el rostro de su propio hijo. Para Richard, la emoción era una variable innecesaria, un fallo en el sistema que intentaba a toda costa gestionar y optimizar con recursos financieros, sin darse cuenta de que el mayor déficit estaba en su propio corazón. La fuente del desorden en su universo perfectamente calculado era su hijo de 5 años, Leo. Nacido ciego, el niño navegaba un mundo de oscuridad palpable, pero su mayor aflicción no era la ausencia de luz, sino un dolor que se manifestaba en un llanto incesante y angustiado. No era el llanto de una rabieta o de una molestia pasajera, sino un lamento profundo, una expresión de una añoranza que nadie conseguía nombrar. El sonido atravesaba la mansión como una alarma de incendios que nadie sabía cómo apagar, un testimonio constante y agudo del fracaso de Richard como padre. Un sonido que resonaba el vacío de la casa y la desesperación de un niño invisible para su propio padre. A cada sollozo desesperado de Leo, Richard respondía con una nueva contratación o una nueva adquisición. Los mejores especialistas en pediatría, neurología y psicología infantil de California habían pasado por aquellas puertas, trayendo consigo teorías complejas y facturas exorbitantes. La sala de juegos de Leo parecía un showroom de la más alta tecnología en desarrollo infantil, con dispositivos importados y juegos sensoriales que prometían milagros, pero que permanecían intactos. Cada intento fallido levantaba un ladrillo más en el muro de frustración que separaba a padre e hijo, transformando el amor paternal en una fría gestión de crisis, una tarea que él delegaba con creciente impaciencia. Otra noche se desvanecía en vela, con el sonido del llanto de Leo siendo transmitido despiadadamente por el monitor de bebés de última generación. Richard observaba el monitor, viendo solo la silueta de su hijo retorciéndose en la cuna. El sonido era una tortura personal, una acusación directa a su omnipotencia. Fue en ese abismo de desesperación, con el sol a punto de salir sobre la ciudad dormida, que tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos. Hizo clic en un anuncio de una modesta agencia de niñeras, una opción que siempre había considerado inferior, y solicitó a la candidata más sencilla y disponible. Era un acto de rendición, un último disparo en la oscuridad de un hombre que había perdido la fe en sus propias soluciones. Al día siguiente, Sofía cruzó los imponentes portones de la propiedad. Era una joven inmigrante de México, vestida con ropa sencilla y llevando un pequeño bolso de tela. Sus ojos, grandes y serenos, absorbían la grandiosidad opresiva del lugar, no con admiración, sino con una calma casi analítica. No parecía intimidada por el lujo, sino más bien como una sanadora que entra en la habitación de un enfermo, consciente de la gravedad de la dolencia. Su presencia humilde y silenciosa era una disonancia inmediata con el ambiente, un toque de tierra y calor en un mundo de superficies frías y estériles. Ella era la antítesis de todo lo que Richard Davenport valoraba. Cuando se encontraron en el vestíbulo de entrada,
El contraste fue impactante. Richard, en su traje impecable, la evaluó de arriba a abajo con una mirada que mezclaba desprecio y escepticismo. Él era una torre de poder y privilegio. Ella, un pequeño faro de dignidad y resiliencia. El aire entre ellos vibraba con el abismo social y cultural que los separaba. Sofía, sin embargo, no se encogió bajo su escrutinio. Sostuvo su mirada con una tranquilidad que lo desarmó por un instante, una fuerza silenciosa que no pudo descifrar ni categorizar, y eso lo irritó profundamente, pues era algo que su dinero no podía controlar. Richard prescindió de cualquier formalidad. No hubo un apretón de manos, mucho menos una sonrisa de bienvenida. En su lugar le entregó una tableta, mostrando una lista de reglas, protocolos y horarios estrictos. Su único objetivo aquí es el silencio, dijo él con la voz cortante. El niño tiene todo lo que necesita excepto paz. Su función es proveerla. Hablaba de Leo no como un ser humano, sino como un sistema defectuoso, una anomalía que necesitaba ser corregida. Para él, Sofía no era una cuidadora, sino una herramienta, la más barata e improbable que jamás se había permitido usar en su vida. Para dejar su desconfianza aún más clara, concluyó su bienvenida con una provocación. Las últimas 3 personas que intentaron este trabajo tenían doctorados en Harvard y Stanford. Todas fracasaron, dijo, con una sonrisa de escarnio. No tengo la menor expectativa de que usted, viniendo de donde viene, logre algo diferente. Pero, a estas alturas, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. La oferta no era una invitación a un trabajo, sino un desafío velado, una apuesta en su contra. Richard secretamente deseaba su fracaso, pues reafirmaría su creencia de que algunos problemas eran simplemente demasiado grandes, incluso para la más simple de las soluciones. Tan pronto como la puerta del despacho de Richard se cerró, un silencio pesado y expectante se apoderó de la mansión. Para Sofía, aquel silencio era diferente del que había sentido al llegar. Ahora parecía el presagio de una tormenta, la calma tensa antes de que el llanto de Leo recomenzara. Se sentía como una isla en medio de un océano de frialdad, una intrusa en un santuario de tecnología y dolor. Cada objeto de decoración, cada mueble de diseño, parecía observarla con la misma desconfianza de su jefe. Respiró hondo, reuniendo el coraje que había traído consigo desde su pueblo, una fuerza que no provenía de la autoconfianza, sino de la fe en algo más grande que ella misma. Con pasos lentos y deliberados, caminó por el pasillo hacia la habitación de Leo. El sonido del llanto del niño se volvía más nítido y doloroso a cada paso, una guía sonora hacia el epicentro del sufrimiento de aquella casa. Las paredes blancas y las obras de arte abstracto parecían retroceder ante la crudeza de aquel dolor. Sofía no se concentró en la opulencia a su alrededor, sino en la llamada de angustia frente a ella. Su misión no era impresionar al millonario arrogante, sino alcanzar a la pequeña alma perdida en aquella habitación, una tarea que sentía en su espíritu como un deber sagrado, mucho más allá de un simple empleo. Al entrar en la habitación de Leo, el escenario confirmó sus sospechas. El ambiente era una paradoja, repleto de los juguetes más caros y tecnológicamente avanzados que el dinero podía comprar, pero desprovisto de cualquier rastro de alegría o consuelo. En el centro de todo, en una cuna que más parecía una cápsula estéril, el pequeño Leo se retorcía, su rostro rojo y mojado de lágrimas. La atmósfera era pesada, cargada con la energía residual de innumerables intentos fallidos, de especialistas que habían prometido soluciones y entregado solo más silencio y desesperación. Sofía sintió la soledad del niño como un golpe físico, una soledad que reflejaba la de su propio padre. Ignorando la parafernalia de distracciones, Sofía se acercó a la cuna. Su primera acción no fue intentar acallar el llanto, sino reconocerlo. Se inclinó y, con una voz suave como el terciopelo, comenzó a hablar en español. No eran palabras de orden o de distracción, sino de validación. «Te escucho, pequeño. Sé que duele. Estoy aquí contigo», susurraba. Eran palabras sencillas, imbuidas de una empatía que Leo probablemente nunca había sentido. No lo trataba como un problema a resolver,
sino como un corazón que necesitaba ser comprendido en su propio idioma, el idioma del dolor. En su despacho, Richard observaba la escena por el monitor de alta definición, el audio cristalino transmitiendo cada sollozo y cada palabra de Sofía. Una sonrisa de escarnio se formó en sus labios. Hablar en español, ¡qué idea tan revolucionaria!, murmuró para sí mismo, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Para él, aquello era la prueba definitiva de la ingenuidad y la falta de preparación de la joven. Se reclinó en la silla cruzando los brazos, preparándose ya para el momento en que la paciencia de ella se agotara y el fracaso se volviera innegable. La escena solo reforzaba su visión del mundo. Problemas complejos requerían soluciones complejas, no susurros inútiles. El llanto de Leo, sin embargo, no disminuyó. Al contrario, pareció ganar una nueva fuerza, como si la proximidad de Sofía hubiera abierto aún más la compuerta de su angustia. El niño no se calmaba con su voz. Estaba inmerso en su propio universo de oscuridad y sonido, un lugar donde las palabras de consuelo no lograban penetrar. Sofía, sin embargo, no vaciló. Su expresión permaneció serena, su cuerpo relajado. No demostraba frustración ni ansiedad. Simplemente continuaba allí, una presencia constante y pacífica al lado de la cuna, esperando el momento adecuado, escuchando no solo el llanto, sino lo que había detrás de él. La paciencia de Richard, por otro lado, se desvanecía rápidamente. Cada minuto que pasaba era una confirmación de su tesis. Tamborileaba los dedos sobre la mesa de caoba, el ritmo frenético reflejando su irritación creciente. Ya comenzaba a formular mentalmente el correo electrónico que enviaría a la agencia, un texto ácido sobre la pérdida de su precioso tiempo con una candidata tan absurdamente inadecuada. La persistencia de Sofía, a sus ojos, no era virtud, sino terquedad ignorante. Se sentía un tonto por haber cedido a la desesperación, por haber permitido que aquella escena patética se desarrollara bajo su techo. Después de casi una hora de llanto ininterrumpido, la tolerancia de Richard llegó a su fin. El sonido parecía amplificado, un ataque directo a sus nervios y a su autoridad. Se levantó abruptamente, la silla de cuero emitiendo un gemido de protesta. El experimento había fallado como él había previsto. Era hora de poner fin a aquella farsa y restaurar el orden, aunque el orden fuera el caos familiar al que ya se había acostumbrado. Marchó por el pasillo, el sonido de sus zapatos caros resonando como martillazos, su mente enfocada en una sola cosa: despedir a la joven y demostrar, una vez más, que él tenía razón. Irrumpió en la habitación sin ceremonia. «Basta, esto es suficiente». Su voz fue un trueno que cortó el aire, haciendo que incluso el llanto de Leo vacilara por un segundo. Fulminó a Sofía con la mirada, el desprecio evidente en cada rasgo de su rostro. Sabía que esto era una pésima idea. ¿Qué creíste que ibas a hacer? ¿Un milagro? Con todo respeto, la gente como usted no hace milagros, solo hace perder el tiempo a gente como yo. La humillación fue deliberada, cruel, el arma de un hombre poderoso que se sentía impotente y necesitaba reafirmar su dominio sobre cualquiera que considerara inferior. Sofía no se encogió ni se defendió. Levantó los ojos del niño y encaró a Richard, y en su mirada no había miedo, sino una compasión que lo desarmó. En lugar de responder a su agresión, hizo una petición sencilla y audaz. «Por favor, señor, permítame tomarlo en mis brazos, solo por un momento». Su voz era baja pero firme. Aquella petición, en ese contexto, era un acto de desafío silencioso. No estaba pidiendo permiso para probar un nuevo método. Estaba reclamando el derecho de ofrecer un consuelo que trascendía los rígidos protocolos de aquella casa. Richard se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por su valentía. Su primera reacción fue un no ríspido, pero algo lo detuvo. Quizás fue el agotamiento, quizás una chispa de curiosidad mórbida por ver hasta dónde llegaría aquella escenificación, o quizás la serena autoridad en la mirada de ella. «Haga lo que quiera», escupió las palabras a regañadientes. «Tiene 5 minutos. Después de eso, está fuera de aquí». Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos, asumiendo la postura de un verdugo que concede un último deseo al condenado.
Con una delicadeza que rozaba la reverencia, Sofía levantó a Leo de la cuna. El cuerpo del niño, acostumbrado a toques clínicos y apresurados, se tensó por un instante. Su llanto se ahogó, transformándose en sollozos desconfiados. Sofía no intentó acunarlo o mecerlo de forma mecánica. Lo anidó contra su pecho, envolviéndolo con un calor y una seguridad que eran completamente nuevos para él. Sus movimientos eran instintivos, fluidos, la coreografía ancestral de una madre confortando a su hijo, un conocimiento que no se aprende en manuales, sino que se hereda en el alma. Ignoró la mecedora automática y el columpio sensorial que parpadeaba en un rincón. Se quedó de pie en el centro de la habitación, creando su propio ritmo, un balanceo suave y constante que parecía sincronizado con una pulsación invisible. Richard observaba escéptico, esperando que el llanto estallara de nuevo en cualquier segundo. Veía solo a una niñera sosteniendo a un niño, un procedimiento trivial que ya había fallado innumerables veces. No podía percibir el intercambio de energía que estaba ocurriendo, la transferencia de calma que fluía desde Sofía hacia el pequeño cuerpo en sus brazos. Entonces, Sofía cerró los ojos. Inspiró profundamente, no solo el aire de la habitación, sino como si buscara algo dentro de sí misma, una fuerza ancestral, una memoria colectiva. En ese instante, dejó de ser solo Sofía, la inmigrante, la niñera. Se convirtió en un canal para generaciones de mujeres de su tierra, mujeres que habían calmado a sus hijos bajo el mismo cielo, con la misma fe. Estaba a punto de ofrecerle a Leo no un truco, sino una herencia, un pedazo de su propia alma. Las primeras notas de la canción de cuna salieron de sus labios, no como una actuación para el padre que la observaba, sino como un secreto susurrado al oído del niño. La melodía era de una simplicidad desarmante, teñida de una melancolía dulce y antigua. Hablaba de lunas y estrellas, de ángeles de la guarda y del abrazo seguro de la noche. Era una canción que no había sido hecha para entretener, sino para sanar, para tejer un manto de paz sobre un espíritu atormentado. La voz de Sofía no era potente, pero era pura, cargada con el peso y la ternura de siglos. El efecto fue inmediato y absoluto. El llanto de Leo no disminuyó gradualmente. Cesó. Se detuvo de forma tan abrupta que el silencio que se instaló en la habitación sonó más fuerte y más impactante que el llanto de antes. El pequeño cuerpo, que segundos antes se retorcía en agonía, se relajó por completo contra el hombro de Sofía. Sus pequeños puños antes cerrados se abrieron. Estaba inmóvil, entregado, como si hubiera encontrado un puerto seguro después de una larga y violenta tormenta. La mandíbula de Richard cayó. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un puñetazo, invisible. Sus ojos, antes llenos de escarnio, ahora estaban abiertos de par en par con pura incredulidad. No podía ser. Era imposible. Parpadeó varias veces, esperando que la imagen se corrigiera, que el llanto recomenzara. Aquello tenía que ser una coincidencia, un espasmo momentáneo, un azar estadístico. Su mente, un mecanismo entrenado para encontrar patrones y lógica, entró en cortocircuito. Aquella escena no encajaba en ninguna de sus ecuaciones. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, Leo estaba completamente quieto y en paz. Más que quieto, parecía estar escuchando. Su pequeña cabeza se giró instintivamente en dirección al sonido, sus oídos buscando más de aquella melodía que había silenciado a sus demonios. Con un movimiento lento, casi somnoliento, se acurrucó aún más en el cuello de Sofía, buscando el calor y la vibración de su voz, como una planta que se gira hacia el sol. Era un gesto de confianza y pertenencia. Sofía continuó cantando. La canción, fluyendo de ella como el agua de una fuente serena. Su voz llenaba el espacio, no con volumen, sino con una densidad emocional que parecía cambiar la propia textura del aire. La melodía antigua flotaba en la habitación, tejiendo un capullo de tranquilidad alrededor del niño, un santuario sonoro que lo aislaba de su dolor. Richard, todavía paralizado en la puerta, sentía como si estuviera presenciando un ritual sagrado, algo primitivo y poderoso que su modernidad no podía comprender. El escepticismo de Richard dio paso a una confusión abrumadora. Estaba congelado,
una estatua de arrogancia derritiéndose bajo el calor de aquella escena. Su mente, siempre tan rápida para analizar, para descomponer, para encontrar el fallo, estaba en blanco. No había truco, no había explicación lógica, solo había una mujer, un niño y una canción. Y por primera vez sintió que se formaba una grieta en la fortaleza de su visión del mundo, una fisura fina pero profunda en todo lo que él creía que era verdad. Dio un paso vacilante hacia adentro de la habitación, sus ojos de analista buscando un detalle que se le hubiera escapado. ¿Habría usado ella algún tipo de aroma calmante? ¿La forma en que sostenía al niño habría activado algún punto de presión neurológico? Su mente se aferraba desesperadamente a cualquier explicación científica, por más rebuscada que fuera, para evitar la conclusión que se avecinaba, la conclusión de que había fuerzas en el mundo que su dinero no podía comprar y su inteligencia no podía descifrar. Al acercarse, se concentró en la melodía. Era en español, una lengua que conocía superficialmente por los negocios. Las palabras eran sencillas, pero la canción en sí, había algo en ella, una familiaridad fantasmagórica, como el eco de un sueño largo tiempo olvidado. La melodía tiraba de un hilo suelto en su memoria, una sensación cálida y lejana que no conseguía identificar, pero que lo perturbaba profundamente. Era como escuchar el fragmento de una canción que uno sabe que conoce, pero cuyo nombre se escapa. Sofía, sintiendo su aproximación, abrió los ojos por un breve instante. Lo miró, y en esa mirada no había triunfo ni desafío. Solo había una comprensión silenciosa, una paz que parecía invitarlo a ser testigo, en lugar de juzgarlo. No dejó de cantar. La canción era para Leo, y nada más importaba. En ese momento, los papeles se invirtieron. Ella ya no era la empleada humilde, era la poseedora de un poder que él, con todos sus miles de millones, jamás podría soñar con poseer. La canción continuaba verso tras verso, hablando de la luna que vigila, duerme mi niño que la luna te ve, de las estrellas que son pequeñas pastoras, las estrellas chiquitas te cuidan con amor. La poesía era sencilla, casi infantil, pero cargaba una promesa universal de seguridad, de pertenencia, de amor incondicional. Eran las mismas promesas que Richard, con todos sus regalos caros y especialistas renombrados, nunca había logrado hacerle a su hijo. Eran promesas que venían del alma, no del bolsillo. De repente Leo emitió un sonido. No era un llanto ni un sollozo. Fue un pequeño suspiro de contentamiento, un sonido gutural y relajado de pura satisfacción. Aquel sonido minúsculo, casi inaudible, golpeó a Richard con la fuerza de una ola. Nunca, jamás, había oído a su hijo producir un sonido de felicidad. Aquel suspiro desmanteló sus defensas de una forma que años de llanto nunca consiguieron. Era la prueba irrefutable de que allí, en esa habitación, algo extraordinario estaba sucediendo de verdad. Una extraña sensación se apoderó de Richard. No era ira, ni la frustración que le era tan familiar. Era un vértigo, una vulnerabilidad que lo dejaba expuesto y desorientado. La habitación, antes un espacio de su propiedad, ahora parecía un lugar sagrado, un territorio gobernado por leyes que él desconocía. Se sintió como un intruso en su propia casa, un espectador ignorante de un misterio profundo que se desarrollaba ante sus ojos y que era incapaz de comprender. Lentamente retrocedió, saliendo de la habitación y volviendo al pasillo. Dio unos pasos hacia su despacho, pero se detuvo, dejando la puerta de la habitación de Leo entreabierta. Necesitaba distancia para procesar, pero no conseguía alejarse por completo. Necesitaba seguir escuchando aquella canción, aquella melodía, que era al mismo tiempo un bálsamo y un tormento. Se apoyó en la pared fría del pasillo, el suave sonido de la nana flotando hasta él, envolviéndolo, en su niebla de misterio. Volvió a su fortaleza, el despacho, y se sentó pesadamente en su silla. El monitor todavía mostraba la misma escena. Sofía meciendo a Leo, cantándole suavemente. Pero la imagen ahora tenía un significado completamente nuevo. Ya no era una empleada ejecutando una tarea. Era un acto de amor, una conexión humana tan pura y poderosa que desafiaba cualquier lógica o análisis de datos.
Estaba observando la manifestación de un poder que no podía cuantificar, controlar o adquirir. La canción continuaba viajando por la casa, sus notas melancólicas infiltrándose por las grietas de la armadura de Richard. La melodía era una llave, y con cada repetición giraba un poco más en una cerradura oxidada en el fondo de su alma. El recuerdo que intentaba despertar todavía estaba nebuloso, cubierto por capas de luto, trabajo y arrogancia, pero sentía su presencia. Estaba allí, justo debajo de la superficie, una verdad que había enterrado hacía mucho tiempo y que ahora luchaba por volver a la luz. Este era el punto de ruptura. El conflicto ya no era externo, no era Richard contra el llanto o Richard contra la niñera. La batalla ahora se libraba dentro de él mismo. Cada nota de aquella canción era un golpe contra los pilares de su mundo. Su fe inquebrantable en el dinero, en el poder y en la lógica estaba siendo sistemáticamente demolida por una simple y antigua canción de cuna. La arrogancia que lo había sostenido durante tanto tiempo se estaba deshaciendo, dejándolo peligrosamente expuesto al hombre en el que se había convertido y al padre que nunca había sabido ser. De vuelta en su despacho, Richard Davenport no podía concentrarse. Las hojas de cálculo en la pantalla de su ordenador parecían un idioma extranjero. Los gráficos de rendimiento de sus empresas irrelevantes, la suave melodía que venía de la habitación de Leo, era lo único que su mente conseguía procesar. Se había convertido en un enigma persistente, un susurro fantasmagórico que golpeaba incesantemente la puerta cerrada de su memoria. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, la agitación en su cuerpo reflejando la guerra que se libraba en su mente entre la lógica fría y una emoción abrumadora y desconocida. Se detuvo en medio del despacho y cerró los ojos con fuerza, intentando voluntariamente acceder a la fuente de aquella familiaridad. Ráfagas de su pasado con Elena, su difunta esposa, surgieron en su mente, pero eran fragmentos inconexos, imágenes sin sonido, sonrisas sin contexto. La veía hermosa y vibrante, pero la memoria se negaba a proporcionar la banda sonora. La canción permanecía como una música de fondo para una escena que no podía ver, y esa disonancia era enloquecedora. La frustración crecía, pues por primera vez en su vida la respuesta que buscaba no estaba en datos, sino en sentimientos. Incapaz de soportar la incertidumbre, se sintió obligado a volver. Ya no era por escepticismo o para supervisar a su empleada. Era un hombre siendo arrastrado por un hilo invisible, una fuerza que emanaba de aquella canción. Necesitaba oírla más de cerca, descifrarla, no como un analista, sino como alguien que busca la llave de un rompecabezas existencial. Caminó de vuelta por el pasillo, sus pasos ahora silenciosos y vacilantes, y se detuvo en el umbral de la puerta de la habitación de Leo, sintiéndose como un peregrino que llega a un lugar sagrado. Allí, apoyado en el marco de la puerta, se rindió, cerró los ojos de nuevo, pero esta vez sin luchar, permitiendo que la melodía lo envolviera por completo. Sofía, ajena a la tormenta que se formaba en el pasillo, continuaba cantando para el niño dormido en sus brazos. Su voz era el único ancla en un mundo que, para Richard, comenzaba a girar sin control. Y fue en ese momento de entrega total, de silencio interior, que la puerta de la memoria no solo se abrió, sino que fue derribada, hecha añicos en 1000 pedazos. La imagen que invadió su mente era de una claridad aniquiladora. Elena, su Elena, embarazada de 7 meses de Leo, sentada en una mecedora exactamente en ese rincón de la habitación. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando una aureola en su cabello oscuro. Una de sus manos reposaba protectoramente sobre su vientre prominente y se mecía lentamente, tarareando. Era la misma melodía, la misma canción de cuna, nota por nota, con la misma ternura, la misma alma. La revelación lo golpeó, no como una luz, sino como un rayo. Los detalles, antes sepultados bajo el peso de su arrogancia y luto, salieron a la superficie con una precisión dolorosa. Recordó la sonrisa de ella al explicar: «Es una canción que mi abuela le cantaba a mi madre. Quiero que sea lo primero que nuestro hijo oiga, un pedazo de sus raíces». Recordó su propia reacción,
una sonrisa condescendiente, mientras revisaba los planos de la guardería de alta tecnología que estaba diseñando, llena de sensores y estímulos programados. Había tratado la herencia de ella como una curiosidad folclórica, un detalle insignificante frente a la modernidad que él ofrecería. El peso de aquel recuerdo lo aplastó. La arrogancia de haber ignorado un regalo tan profundo, la estupidez de haber creído que su tecnología podría reemplazar la tradición y el afecto, aquel gesto de amor de Elena, aquella semilla de identidad cultural que ella plantó en su hijo aún en el vientre, era lo único que él no podía comprar, replicar o programar. Y él la había despreciado, olvidado, enterrado, junto con el dolor de su pérdida, sin darse cuenta de que había enterrado también la llave para la paz de su propio hijo. Fue entonces cuando la verdad final lo golpeó con la fuerza de un cataclismo: el llanto incesante de Leo durante 5 largos y tortuosos años. No era un síntoma de un desorden neurológico, no era una molestia física, era luto, era memoria, era la búsqueda desesperada de un niño, perdido en la oscuridad, del único sonido que lo conectaba con su madre, un eco del paraíso seguro de su vientre. Leo no lloraba de dolor, lloraba de añoranza, una añoranza que su padre, en su ciega opulencia, nunca había sido capaz de ver. Su mirada se dirigió a Sofía, y por primera vez, la niebla de su prejuicio se disipó, y la vio como realmente era. No una inmigrante cualquiera, no una empleada de bajo coste. Era un ángel de la guarda disfrazado, una mensajera de la providencia. Esa mujer humilde, a quien había tratado con tanto desprecio, había traído de vuelta, sin saberlo, la reliquia más preciosa de aquel hogar, la canción de Elena. No había silenciado a su hijo con un truco, lo había curado con un pedazo de su propia madre. Un sonido gutural y primitivo rasgó la garganta de Richard, un sollozo que rompió años de represión emocional. La fortaleza que había construido alrededor de su corazón se derrumbó instantáneamente. Lágrimas, calientes y gruesas, comenzaron a rodar por su rostro, lavando la máscara de poder y control que había usado durante tanto tiempo. No lloraba así desde el día en que enterró a Elena, pero este dolor era diferente, más profundo. Era el llanto por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por la desconexión de su propia alma. Sorprendida por el sonido violento, Sofía dejó de cantar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura imponente de Richard Davenport, el titán inquebrantable, derrumbándose en llanto en la puerta. En el mismo instante en que la música cesó, Leo se movió en sus brazos, un gemido bajo de protesta escapando de sus labios, como si la fuente de su paz hubiera sido súbitamente desconectada. El silencio, antes un objetivo, ahora era la cosa más terrible del mundo. No pares. La voz de Richard salió entrecortada, rota, casi irreconocible. Levantó una mano temblorosa, no en un gesto de orden sino de súplica. Por favor, sigue cantando. Era la petición de un hombre quebrado, la confesión de su completo y total fracaso. En un acto final de rendición, sus rodillas cedieron y cayó al suelo, el cuerpo sacudido por sollozos de arrepentimiento y dolor. Allí, de rodillas, el millonario finalmente entendió que la mayor pobreza no era la falta de dinero, sino la ausencia de amor. Vacilante, venciendo el shock que la había paralizado, Sofía recomenzó a cantar. Su voz, ahora aún más suave, envolvió al hombre arrodillado y al niño dormido, transformándose en un bálsamo para 2 generaciones de dolor. Richard permaneció en el suelo, ya no retorciéndose en la agonía, sino en una quietud de profunda catarsis. Escuchaba la nana de su esposa en los labios de una extraña, y por primera vez no sentía el dolor de la pérdida, sino la belleza de la conexión. La habitación, antes escenario de desesperación, se había transformado en un santuario, y el silencio que siguió entre las estrofas de la música no era de vacío, sino de una paz reverente y sanadora. Pasado un tiempo que pareció al mismo tiempo una eternidad y un instante, Richard se levantó. Le dolían las rodillas. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, pero sus ojos poseían una claridad que no conocía.
Se acercó a Sofía y a Leo, y su primer gesto de cambio no fue una palabra, sino una acción. Con una mano que temblaba, tocó suavemente el cabello de su hijo. No fue un toque de verificación o de análisis, sino un toque de puro afecto, de reconocimiento. En ese gesto simple, cruzó el abismo que él mismo había creado, dando el primer paso en su viaje de regreso a casa, a su hijo. Los días que siguieron fueron testigos de una metamorfosis silenciosa y profunda. La rigidez de la mansión comenzó a disolverse. El sonido que ahora resonaba por los pasillos ya no era el de un llanto desolado, sino la melodía constante y gentil de la canción de cuna. Richard le pedía a Sofía que la cantara, no solo para calmar a Leo, sino para sí mismo. Comenzó a intentar aprender la letra en español, su pronunciación torpe contrastando con la seriedad de su esfuerzo. Cada palabra que aprendía era un acto de penitencia y un ladrillo en la reconstrucción de su alma, un homenaje a la herencia que había despreciado. La relación entre Richard y Sofía fue completamente redefinida. La jerarquía de jefe y empleada se deshizo, dando lugar a un respeto profundo. Ya no la veía como una funcionaria, sino como una mentora, la guardiana de un conocimiento inestimable. Comenzó a preguntar sobre su vida, su pueblo, sus tradiciones. Escuchaba con una atención genuina, fascinado por la riqueza de un mundo que no podía medirse en dólares. Le ofreció no solo un aumento salarial, sino un lugar de honor y seguridad en su casa, reconociendo que su valor era inconmensurable. Más crucialmente, Richard comenzó a aprender a ser padre. Las reuniones de negocios fueron pospuestas, las pantallas fueron apagadas. Pasaba horas en el suelo de la habitación de Leo, no para supervisar, sino para participar. Mecía a su hijo en brazos, incluso cuando no lloraba, y tarareaba la melodía que se había convertido en el himno de su redención. Comenzó a describirle el mundo a Leo no en términos de objetos, sino de sensaciones, explicando que el amarillo era como el calor del sol en la piel y el azul, como la paz de la canción de su madre. Estaba pacientemente reconstruyendo su vínculo con el amor. Una tarde, Richard encontró a Sofía en la sala de estar, mirando una fotografía descolorida de su familia. En un gesto de vulnerabilidad que lo habría aterrorizado semanas antes, se sentó a su lado y sacó de su cartera una foto de Elena. Por primera vez, habló de ella sin la amargura del luto, sino con la dulzura de la añoranza. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «No salvaste solo a mi hijo. Me recordaste quién era y me diste la oportunidad de convertirme en el hombre que Elena siempre creyó que podría ser». Era un agradecimiento que sellaba el perdón y la gratitud mutua. La transformación de Richard fue total. El hombre que antes solo creía en algoritmos y balances financieros, ahora comprendía que las mayores fuerzas del universo eran invisibles. En honor a Elena, creó una fundación dedicada a apoyar a comunidades de inmigrantes y a preservar las tradiciones culturales que son el alma de un pueblo. Su vasta fortuna, antes un instrumento de poder y aislamiento, se convirtió en una herramienta para promover la conexión y la sanación, transformando su arrepentimiento en un legado de esperanza y generosidad para el futuro. La mansión en Los Ángeles, antes un mausoleo frío de éxito, se convirtió finalmente en un hogar, un lugar donde la música era constante, donde la risa de un niño resonaba por los pasillos y donde el olor a comida casera a veces se mezclaba en el aire. Sofía, la joven niñera inmigrante, se convirtió en el corazón de aquella nueva familia, una tía amorosa para Leo y una amiga leal para Richard. Ella les enseñó que algunas heridas solo pueden curarse con las canciones del pasado, y ellos le enseñaron que el futuro siempre reserva un lugar para la bondad. A veces, los milagros más grandes no llegan con el estruendo de los truenos, sino en el susurro de una canción antigua. La historia de Richard y Leo nos recuerda que, detrás de la fachada de nuestras vidas modernas y aceleradas, todos llevamos una herencia, una melodía ancestral que puede guiarnos de vuelta a casa. Es un recordatorio de que la sanación a menudo reside en la humildad de aceptar que las soluciones más poderosas no provienen de nuestra fuerza,
sino de nuestra capacidad de conectarnos con el amor que se nos ha dejado como herencia. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y comenta desde dónde estás viendo.